Estás escuchando Carreras Exitosas del Mundo IT, un espacio donde podrás aprender de tecnologías, los recorridos y experiencias de profesionales IT en un lenguaje simple. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio junto a nosotros. Me encuentro aquí con Aurora. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola Lucas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Hoy nos acompaña Andrés Quijano. Él es arquitecto criptográfico de software. Lo quería decir en inglés, pero iba a pasar vergüenza, así que... y vamos a estar charlando acerca de su trayectoria, experiencias y algunas otras curiosidades. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por invitarme. No, muchas gracias a vos por compartir este espacio con nosotros. Para aflojar un poquito, vamos a comenzar con una pregunta relacionada a los hobbies. A nosotros nos llegó la data de que te gustan los videojuegos, ¿puede ser? Sí, desde chiquito, de hecho mis inicios con la computación, como no sé si la mayoría, pero fue a través de los videojuegos y mis ganas de empezar a programar y demás fue específicamente para hacer videojuegos. O sea que podemos decir que mi vida es un fracaso porque no estoy haciendo videojuegos, pero bueno, me sirvió como el puntapié inicial. Hice Ajá. videojuegos en una época de mi vida, pero no en Ay, este momento actual. Pero sí. si tuvieses que elegir un juego en particular que tendrías que jugar hasta el fin de los tiempos, ¿cuál sería? Hay un juego que no es muy conocido, pero que para mí es icónico y que se llama Star Control 2. Ni de casualidad lo conocen, ¿no? No, yo No, no lo no. conozco, la verdad. Nunca lo había escuchado nombrar, de hecho. Pero bueno, habiéndolo jugado en una época temprana de mi vida para mí es glorioso Me encanta. ese juego. Dijiste que habías estudiado para realizar videojuegos, pero que te consideraba fracasado porque no te dedicabas a eso. Contanos, ¿a qué te dedicas entonces? No estudié técnicamente para hacer videojuegos, sino que estudié ciencias de la computación en la UBA. Eh, Empecé, o sea, a ver, vamos desde el principio. Desde chiquito me encantaban las computadoras y demás. Desde la primera Texas 99 4A. Y empecé, entonces mi idea era, bueno, aprender a programar para hacer mi videojuego propio. Arranqué de adolescente, no llegué a ningún lado porque no entendía absolutamente nada. Súper ambicioso, Eh, te digo. no, bueno, hacer un videojuego no quiere necesariamente decir hacer un juego triple A o super ultra, es un videojuego. O sea, podría ser algo chiquito o no. Esa era mi idea. Nunca aprendí, intenté un montón aprender a programar solo de chiquitito. Chiquito, estamos hablando de, no sé, 15, 16 años. Y no lo logré. Y al final, sí, tengo una anécdota que, bueno, es medianamente larga, así que vemos si pasa la edición o no. Bueno, en esa época existía el lenguaje C, ¿no? O sea, como con eso era para arrancar. Entonces me compré el libro del lenguaje de programación C. No entendía absolutamente nada, con punteros, asterisco, int, char, no entendía nada. Lo intentaba, pero más que un hola mundo no lo lograba. Entonces, y un día iba por la calle y vi en un kiosco de diarios y revistas un librito que decía Java, la programación del futuro. Y yo dije, ya está, esta es la mía, porque un lenguaje que se las trae nuevo y que no es C, porque C claramente no va conmigo porque nunca lo pude aprender. Y me compré ese libro creyendo obviamente en el título de que era la programación del futuro, no necesariamente era verdad, pero bueno, yo lo creí. Y en cuanto abro el libro, lo primero que veo era la sintaxis, la misma que decía que Java era un lenguaje cuya sintaxis estaba basada en C para que lo puedan aprender fácil los que sabían C. Entonces imagínate cómo dije, bueno, listo, no hay forma de que aprenda esto porque es exactamente lo mismo que antes intenté 11 veces y nunca pude. Pero bueno, con Java sí pude. Hoy en día, que sos un software architect, o perdón, no sé cómo decirlo bien en inglés, pero un arquitecto en software, si se lo tuvieses que describir no soy malísimo, a una persona que no es muy tecnológica, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo se lo explicarías? Bueno, el arquitecto de software es el que le piden, hay una necesidad puntual y él es el que piensa cómo resolver dicha necesidad usando específicamente software. Y puede o no ser parte del equipo que la lleva a cargo. O
sea, que la desarrolla, donde desarrollar incluye mucha programación, pero no exclusivamente. Entonces es similar, entre comillas, a lo que sería un arquitecto de una casa, ¿no? O sea, vos digo, vas a un arquitecto y le decís, yo quiero una casa de, no sé, con 3 baños, de 5 habitaciones, una pileta y un batitubo, y el arquitecto, digamos, hace todo hace todo el dibujo y también, en general, dirige al equipo. Solamente que en este caso el arquitecto también agarraría algún que otro ladrillo y se pondría a hacer cosas en lo que es el software. Soy más albañil que arquitecto, pero bueno, soy un albañil que cada tanto dibuja planos. ¿Y estás trabajando para Argentina o estás trabajando para otro país actualmente? Actualmente para una empresa del exterior, sí. Ah, bien. ¿Para qué país? Para una empresa de Estados Unidos. Ah, bien. ¿Y siempre tuviste como objetivo trabajar para el exterior o esto llegó, digamos, como una casualidad? No, no lo tuve como objetivo, pero se fue dando yo empecé a trabajar al año más o menos año 2000 y en el 2005 estaba trabajando en Globant, que en esa Ujú. época era como una empresa, digamos que tenía mucha mejor reputación de la que tiene ahora. Y me agarró la loca y dije, bueno, yo no quiero trabajar más en una empresa, voy a ser freelancer y ser mi propio jefe y todo eso. El sueño de todos. Exactamente, solo que mi sueño era, bueno, era un sueño y medio idealizado. Y renuncié sin absolutamente nada, no tenía ni ahorros, ni planes, ni clientes, ni nada, pero bueno, renuncié igual y no se los recomiendo a nadie hacer eso, pero bueno, lo hice. Y a partir de ahí estuve trabajando como freelance, haciendo, digamos, changas, agarrando lo que pudiera. En esa época era muy distinto a ahora, o sea, un trabajo remoto era muy difícil de conseguir, o sea, no existía. Recién con muchos años más tarde empezó a haber disponibilidad de trabajo remoto. Empezó un poquito antes de la pandemia y bueno, con la pandemia explotó, ¿no? Mi objetivo sí era trabajar desde casa y no tener horarios. La realidad resultó trabajar de casa sí, no tener horarios no, pero era muy, muy difícil en esa época conseguir algo para afuera, sobre todo, o sea, para afuera donde no te conocen, no saben quién sos, tal vez ni siquiera en esa época había cámaras para decir, bueno, hagamos una videollamada. Entonces era muy, muy, muy difícil. Eh, Era confiar. Era confiar, claro, a veces incluso como que bueno, decían, bueno, pero vos trabajás, pero yo cómo sé que estás trabajando o no estás trabajando en realidad. Y después, de casualidad, un conocido trabajaba para una persona de afuera que tercerizaba, que había venido acá a Argentina, y estaba, digamos, conociendo gente para ver si le enganchaba a su equipo, y bueno, lo conocí acá y empecé a trabajar con él, y estuve hasta el año pasado, donde me fui a esta empresa que hace específicamente más cosas de criptografía. ¿Qué sería criptografía? O sea, ¿qué es lo que haces en esa empresa entonces? Criptografía ahora es una palabra difícil, porque ahora cuando uno dice cripto, inmediatamente piensa en Las Bitcoin. monedas automáticamente. Exactamente. Entonces es como que tengo que aclarar. ¿Vos trabajás en criptografía? Sí. Ah, ¿qué compro Bitcoin? No tengo ni idea. Pero bueno, las criptomonedas se basan en la criptografía, por eso se llaman criptomonedas justamente, pero criptografía es escribir cifrado, ¿no? O sea, mensajes secretos. Esa es específicamente la que es criptografía. Y, y si tenemos que hablar de el trabajo que hayas realizado que mayor gratificación te dio, ¿cuál sería? Uf, espera que va a venir una pausa larga. Bueno, hace un par de años me enteré de algo este, llamativo, digamos. Había hace muchos años había una librería y estaba hecha en no me acuerdo qué lenguaje y yo la quería usar para hacer un jueguito en Java. Entonces agarré esa librería y creo que estaba en C, si mal no recuerdo, y la empecé a portar al lenguaje Java porque tenía la idea de, bueno, eventualmente la voy a usar para algo. No sabía para qué todavía, pero la iba a usar para algo. Y con otro pibe que también conocí, digamos, ahí por internet, bueno, hicimos el port
de esta librería que se llama Box 2D, muy, muy usada en juegos, al menos de antaño, no sé ahora. Y muchos años más tarde me enteré que cuando salió la versión de Android de Angry Birds, que fue bueno, Angry Birds, si recuerdan, Totalmente. mega hit, Sí, sí, sí. eh, Muchas horas que de esa, juego. que esa, la versión de Android de Angry Birds usaba, no sé si exactamente la librería que hice yo, pero aunque sea, se habían basado en la librería que hice yo, o sea que tomándolo con pinzas podríamos decir que escribí código que fue usado por el juego de Angry Birds. Si bien el código no era autoría mía, sino que estaba migrando otra librería, pero bueno, eso como que me enteré mucho tiempo después de haberlo hecho y dije, mira, tal vez, porque no está corroborado, pero tal vez algo que hice yo terminó siendo usado por un montón de gente en el Angry Birds. Así que eso es como muy, muy llamativo. ¿Qué sentiste al crear una aplicación por primera vez para un celular? La primera vez que, bueno, también hace muchísimo tiempo que recién empezaba a aprender Java, dije, bueno, quiero hacer, y mirá que recién ahora me doy cuenta de la interacción de todo. La primera aplicación que hice yo a los 17 años, que no tenía nada, y de nuevo, cuando digo aplicación era una pantallita, no se imaginen mucho, pero era una aplicación para encriptar texto. Mirá, no me había dado cuenta, no me había percatado. El cifrado de Ya estaba Vigener, asignado. sí, era parte del destino. Era el cifrado se llama Vigenere o Vigener, no sé cómo se pronuncia porque es francés. Hice una app, de nuevo, es una aplicación, en ese momento era de escritorio, no existían los celulares. Y la subí a un lugar bueno, era otra época, ¿no? Pero también como que fue como, wow, hice algo que está en internet y la gente se lo baja. Y después con Nico hicimos, ya ni me acuerdo qué año era, pero era más de 10 años seguro. Recién aparecía Android, él tenía un Android y a mí como que me llamó más la atención me dijo él, bueno, haces una aplicación que tenía que, ya ni me acuerdo qué hacer, pero yo dije, sí, yo lo hago porque quería tener un Android en mi mano y probarlo. Era algo que era totalmente nuevo. Entonces me dijo, bueno, pero si querés que haga la aplicación, dame el teléfono para que pueda probarla. Sí, sí, tomá. Y me la dio. Y yo dije, wow, tengo un Android. Era horrible. Comparado con los de ahora, era horrible, ¿viste? Con los botones adentro, los botones físicos. Y era re loco poder tener algo que uno hacía que estaba, digamos, en el teléfono. O sea, era como que te podés ir a la computadora y lo que hiciste vos sigue estando con vos. Y pasándonos al lado entre profesionalismo y vida personal, bueno, nos contaron que sos un padre, uno responsable, que está presente. ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio entre el home office y entre tus hijas? Bueno, responsable no sé, presente probablemente sí, pero bueno, padre sí, esto seguramente. Sí, bueno, yo quiero trabajar freelance y no tener que ir a una oficina de 9 a 18. Mi idea era esa, poder hacer cosas en mis tiempos. Después la realidad me demostró que no es tan así, porque si bien el trabajo freelance no estás en tu casa y alguien te va a llamar y te va a decir quiero esto, sino que se implica muchísimo ir a la oficina de uno, estar ahí. Hay que salir a buscarlo Y aunque también al no, trabajo. aunque lo tengas, no es tan simple como que te digan, bueno, toma esto y volvé en 2 meses con esto armado, porque hay muchísimas idas y vueltas de realmente qué es lo que quieren, o si no, cosas que cambian. Entonces era más presencial que otra cosa. Pero ahora que bueno, de hecho desde que nacieron siempre estuve trabajando freelance y es una de las cosas que más valoro de poder decir, bueno, ahora me voy a almorzar y me voy tal vez 2 horas, porque sí, porque me pintó y la llevo a comer a la plaza y nadie en el trabajo me va a decir nada porque saben que después me quedo un rato más. Y que se cumplen, digamos, los objetivos y no importa tanto el horario. Eso es una de las cosas que más valoro y si tenemos que verle el lado positivo a la pandemia, es que ahora eso se naturalizó un montón. Sí, yo creo que muchos también, como que uno se dio cuenta de muchas cosas que quizás se perdía por estar tantas horas fuera de su casa y que hay actividades que se pueden realizar tranquilamente home office. Algunas, bueno, requieren por ahí un poco más de presencialidad, pero si se puede hacer desde tu casa y puedes compaginar tu familia, tu hogar con tu trabajo, está buenísimo. También nos contaron, bueno, que sos bastante deportista.
Jiu-jitsu, se dice, no sé si lo pronuncio bien. A ver, de nuevo. Jiu-jitsu, ¿está bien? No me quedó claro si es una T o una P. Pero bueno, sí, es ese. Ese y judo también. Ambos dos. A mi edad, y ya lo puedo decir, a mi edad, como que no es tanto, no es exclusivamente un recreativo. O sea, si yo no hago ejercicio, me duele cada vez más todo. Entonces es como algo necesario. O sea, eso me di cuenta también en la pandemia, que no podía estar sin hacer ejercicio o elongar o cosas por el estilo, porque necesito los músculos para estar sentado. Si no, me empieza a doler la cintura, la espalda. Retomando con tema programación, tecnología, si alguien está recién arrancando, ¿qué le aconsejarías? Que haga lo que se le cante. Que no se guíe por... Eh, Claro, eh, solo se guíe por sí mismo, no digamos. por sí mismo, pero que no se guíe por internet. Que no se guíe por las opiniones de internet, mejor dicho. Porque si arranca alguien con, por ejemplo, con JavaScript, un lenguaje hoy muy de moda. Por ejemplo, vengo yo y te digo, JavaScript es una porquería, es horrible y demás, y que para mí es verdad, pero para alguien que está empezando es mejor tener algo hecho y aprender. Total, después siempre hay tiempo de cambiar o de moverse a otra cosa, que buscar lo perfecto, que obviamente no existe, porque si yo te digo, por ejemplo, no sé, JavaScript es una porquería, lo mejor ahora es, no sé, Rust. Y va a haber otro, te apuesto lo que sea, que va a haber alguien que va a decir, no, Rust no sirve, lo mejor es tal cosa. Y obviamente no hay algo mejor que otro, sino que depende el caso. Entonces, mi recomendación es que elijan algo que les guste, por algún motivo u otro. Puede ser cualquier lenguaje para cualquier plataforma, para, no sé, decir un videojuego o un bot de Telegram o lo que sea, y hagan algo. Hoy día es no fácil, pero hoy día es accesible, muy accesible hacer algo. Y tal vez incluso tener una aplicación en el App Store o en el Play Store o en una de esas cosas es muy accesible. Entonces, mi recomendación es empezar haciendo y no tanto buscar cómo hacer, sino empezar a hacer. Preferiría tener algo hecho y más o menos que buscar la perfección y no tener nada hecho. Siguiendo con esto de profesionalmente hablando, ¿tenés algún sueño por cumplir? ¿Crees que ya has hecho todo? ¿Qué tacharías ahí de la lista de pendientes? No, todo no. De hecho, bueno, me gustaría tal vez, bueno, no sé si tengo una especie de deuda pendiente con los videojuegos porque he hecho cosas, pero no tan a fondo como en su momento. O sea, más bien como hobby, ¿no? Pero no profesionalmente. Igual ahora sé que es mucho más difícil que antes, pero también me gustaría quizá un poquito más moverme a la parte no académica, pero sino más de investigación, quizá dentro de lo laboral, o sea, dentro de la industria. Y hoy en día, ¿qué utilizas para capacitarte? ¿Escuchas algún podcast o algún canal? ¿Recomendás alguno en particular? Sí entro mucho a un sitio que se llama Hacker News y ahí hay mucha gente del rubro tecnológico y emprendedurismo, que es una especie de Reddit, pero solamente no tiene subreddits, sino que son solamente cosas de tecnología. Y ahí entro a diario y siempre hay algún link interesante. O sea, hay un montón de cosas que no me interesan, pero aparece siempre alguno y dice, no sé, miren, desarrollé este nuevo framework para tal cosa, y entras y dices, mira qué bueno, y se usa. O uno que dice, no sé, miren este video de tal otra, o te muestran cierta tecnología, y ahí siempre hay cosas interesantes. Y bueno, para ir cerrando, tengo acá una pregunta muy particular. Me dijeron que cuando vas a pedir café, sos de preguntar cosas medio extrañas o que tenés un gusto muy particular. Ese fue Nicolás. Eh, no, la realidad es que no pido café nunca, no tomo café. Pero, porque vamos a ponerle pimienta, las veces que me junté con cierta persona llamada Nicolás en un Starbucks,
como voy, para mí es como es Disney, tipo, no tengo ni idea de café, para mí es todo lo mismo. O sea, entonces dicen frappuccino, mocha chino, prapo chino, pirulo chino, con latte, vainilla. Y digo, wow, mirá todo lo que hay. Entonces digo, a ver, ¿y esto qué tiene? ¿Y esto qué? Y le pregunto, digo, bueno, agregale cosas, ya se puede agregar, está incluido en el precio, agregalo. Y al final me termina haciendo, digamos, 1 kilo de azúcar con un poquito de líquido, y es la única forma de que tome el café. Bueno, muchas gracias Andrés por el tiempo, por la nota, por la data que nos aportaste. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nos encontramos nuevamente en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio de Carreras Exitosas del Mundo IT. Gracias por escucharnos.